Maura Graciela López y en representación del equipo elaborador del fascículo de evaluación me gustaría presentarles el contenido del mismo. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿por qué un nuevo fascículo de evaluación? ¿Qué se pretende con este fascículo de evaluación? ¿Y qué contiene este nuevo fascículo de evaluación? Interrogantes como estas tendrán respuestas en el fascículo que hoy estaremos compartiendo con ustedes. ¿Por qué un nuevo fascículo de evaluación? Por la necesidad de responder a las exigencias curriculares que demanda los programas de estudios renovados del tercer ciclo de la educación escolar básica. Por la necesidad de consolidar la valoración de los aprendizajes de un currículum que se orienta al logro de competencias. También por ofrecer mayores espacios de reflexión para la toma de decisiones pedagógicas que concierne a la selección de las capacidades que serán valorados, a la elaboración de los indicadores, a la selección de los instrumentos evaluativos y también por la participación plural de los agentes que intervienen en la evaluación de los aprendizajes. ¿Qué se pretende con el fascículo de evaluación? Este fascículo pretende ofrecer un marco teórico y práctico acerca del desarrollo y valoración de las competencias y capacidades en el contexto de la educación escolar básica, como así también ofrecer un marco teórico y práctico acerca de los procedimientos e instrumentos evaluativos que servirán para la valoración de los aprendizajes de los estudiantes y de esta manera contribuir a la optimización de la práctica evaluativa del docente y al mismo tiempo alcanzar mayores niveles de competencias en los estudiantes. ¿Cómo se organiza el nuevo fascículo de evaluación? Este fascículo está organizado por capítulos. El primer capítulo refiere a las bases referenciales del desarrollo de las competencias. El segundo capítulo presenta los elementos que interactúan en la evaluación de los aprendizajes. Y en el tercer capítulo se presenta las informaciones de carácter teórico y práctico acerca de los procedimientos e instrumentos evaluativos. ¿Qué contiene cada uno de los capítulos de la evaluación? En el capítulo 1, referido a las competencias y capacidades, se contextualiza en primer lugar las tendencias actuales que tienen las reformas educativas, como así también las recomendaciones de los diversos documentos nacionales y regionales. Además, las recomendaciones, en especial los de América Latina, con relación a una educación orientada al desarrollo de competencias. Esta competencia ha sido definida con nociones de variada amplitud, de múltiples formas. En ese sentido, desde el Ministerio de Educación hemos asumido un concepto de competencia a partir de las diversas definiciones y a partir de un currículum que se orienta al logro de competencia, que es la que le caracteriza al currículum de la educación escolar básica. Así también hemos conceptualizado la capacidad. Por otro lado, el capítulo 1 presenta los tipos de aprendizajes que encierra la competencia y en ese sentido señalar las capacidades, los tipos de aprendizajes que refieren al aprender a aprender, al aprender a conocer, al aprender a convivir, al aprender a ser y al aprender a emprender. Nuestros programas de estudios contienen cada uno de estos tipos de aprendizajes, es decir, que el aprender a comprender, el aprender a ser, están presentes en cada uno de los programas de estudios.
También se presenta informaciones acerca de cómo desarrollar la competencia. Y en este sentido es bueno resaltar que la mejor manera de desarrollar la competencia es haciendo. Y este hacer debe implicar necesariamente una reflexión acerca de esa tarea. Por otro lado, se presenta informaciones acerca de cómo se evidencia una competencia y señalar aquí que la competencia se evidencia de manera directa y de manera indirecta a través de las capacidades. Ambas formas de evidenciar la competencia requiere la utilización de múltiples procedimientos e instrumentos evaluativos, los cuales permiten valorar de una manera real, de una manera auténtica, el aprendizaje de los estudiantes. Por último, se presentan los beneficios que presenta la evaluación por competencias. En el capítulo 2, que se refiere a la evaluación del aprendizaje, se presenta en primer lugar una conceptualización sobre la evaluación. Posteriormente, caracteriza la evaluación. Luego, presenta las funciones de la evaluación. Y en este aspecto quisiera resaltar y recordar el rol que cumple la evaluación en la tarea educativa, en su función diagnóstica, en su función formativa y en su función sumativa. En su función formativa, recordar que la evaluación, por sobre todas las cosas, pretende que los alumnos avancen en sus aprendizajes y de este modo posibilita la autorregulación tanto de la enseñanza como del aprendizaje. Por otro lado, presenta la clasificación de la evaluación según sus agentes, con ejemplos, con recomendaciones, con estrategias de cómo llevar a cabo la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación unidireccional. En el último capítulo presenta los procedimientos e instrumentos evaluativos. Hemos tomado como un criterio de clasificación según los procedimientos o según el método para recoger información, y en este sentido señalar la observación, el informe y la prueba. Y sus instrumentos: el registro de secuencias de aprendizaje, el registro anecdótico, la lista de cotejo, que son instrumentos propios de la observación. Por otro lado, los instrumentos del informe, que constituyen la bitácora, la guía de entrevista y el cuestionario. Por otra parte, la prueba, que contiene como instrumento la prueba escrita, que requiere la selección de una respuesta, la prueba escrita que requiere la elaboración de respuestas, y resaltar allí algunos instrumentos tales como la generación de preguntas, que constituye una manera diferente de recoger informaciones acerca de las capacidades, porque a diferencia de las preguntas que generalmente los docentes plantean, en este caso el alumno propone los cuestionamientos y requiere por parte del mismo una comprensión amplia del contenido. Señalar también los mapas conceptuales, que constituyen en este caso instrumentos para la valoración de los aprendizajes, entre otros. Señalar también como otro instrumento la prueba oral y la prueba práctica o de actuación. Por otro lado, presentamos la rúbrica como un instrumento de valoración de los aprendizajes, y el portafolio, que se caracteriza por la colección de instrumentos, que permite valorar el aprendizaje durante el tiempo, y en este sentido este portafolio permite la selección de las producciones más significativas de los estudiantes durante el año, durante el periodo escolar.
Quisiera resaltar que cada uno de estos instrumentos tienen una conceptualización, presentan también los aprendizajes que permite evidenciar estos instrumentos y las recomendaciones acerca de cómo construir y cómo administrar estos instrumentos evaluativos. Y finalmente se ha seleccionado algunas capacidades de los programas de estudio para presentar cada uno de estos ejemplos de instrumentos. Los principales ajustes que plantea la evaluación en su rol formativo y sumativo son los siguientes. Evidenciar el logro de las capacidades de todas las áreas del componente académico, sin distinción como lo teníamos en los programas anteriores de las capacidades básicas y no básicas. Entonces aquí notamos la evidencia de todas las capacidades propuestas en los programas de estudio. La valoración del aprendizaje en coherencia a las capacidades establecidas en los programas de estudios, la elaboración de indicadores en función a la capacidad seleccionada, la aplicación de variados instrumentos consecuentes con los indicadores referidos a las capacidades, la toma de decisión del docente en cuanto a la selección de los instrumentos que serán administrados. Y por último, la valoración plural por parte de los actores que participan en la evaluación, es decir, la utilización de la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación unidireccional. Otro de los ajustes que plantea la evaluación en su rol formativo y sumativo constituye lo siguiente: que los constructos que servían como referentes evaluativos en el área de lengua y literatura castellana, lengua y literatura guaraní, formación ética y ciudadana y educación física, actualmente son suplantados por las capacidades. Por otra parte, se evidencian las capacidades referidas al aprender a convivir y aprender a ser para determinar el aprendizaje de los estudiantes. Estas reemplazan a los constructos socioafectivos que anteriormente eran cotejados solo con fines formativos. Otro de los ajustes planteados, en este caso en la evaluación sumativa, constituye que la calificación por área se obtiene a través de la sumatoria de los indicadores que refieren a las capacidades y la aplicación de una escala con un nivel de exigencia del 70%. En este caso ya no se discrimina las capacidades básicas y no básicas. A través de esta breve presentación del fascículo de evaluación del tercer ciclo, le invitamos a todos los docentes a analizar con mayor profundidad en la campaña nacional de capacitación docente. Muchas gracias.